La cultura chavín. Contenido. El primer horizonte. Origen de Chavín, la cultura matriz del Perú. Medio geográfico. Difusión del culto chavín. El felino, el mundo subterráneo y el rito de fertilidad. Los dioses chavín. Manifestaciones culturales. A. Escultura. Lanzón monolítico. Stella Raimondi. Obelisco Tello. Cabezas clavas. D. Cerámica. C. Arquitectura. D. Metalurgia. El primer horizonte. Esta etapa del mundo andino se caracteriza por la influencia de una cultura por gran parte del territorio andino. Para algunos arqueólogos, este proceso se inicia con el fortalecimiento de los centros ceremoniales en la sierra, los mismos que, con el transcurrir del tiempo, lograrían convertirse en centros de poder que manejaban a los agricultores, artesanos y comerciantes. Para obtener el mayor beneficio posible, los sacerdotes recurrieron a lo siguiente: comerciar con objetos de lujos como la cerámica y adornos en metales preciosos. Controlar los datos como la predicción del clima e informaciones sobre la producción agrícola que necesitaban los miembros de los ayllus. A nivel social, dos grupos que conformaban las poblaciones adquieren gran importancia: los artesanos, quienes elaboraban los objetos de culto, y los sacerdotes, quienes eran los gobernantes. Esta situación se presenta debido a que el arte estuvo muy vinculado a la religión. Los artesanos se dedicaron a la elaboración de objetos relacionados con las ceremonias, y objetos utilizados por los sacerdotes o chamanes para comunicarse con los dioses. En todo el proceso descrito anteriormente, la cultura chavín se convirtió en un prestigioso centro ceremonial. Se consolidó como un gran núcleo de poder que logró influenciar en otros lugares del territorio andino. De esta manera se originó el primer horizonte en el proceso de desarrollo de las culturas andinas. Origen de Chavín, la cultura matriz del Perú. En 1919, fue descubierta por Julio Cetello, quien estudió los restos encontrados en Chavín. Sostuvo que se habría originado por influencia de pueblos de la selva y la sierra. Además, la consideró como la cultura matriz del Perú, es decir, sería la cultura a partir de la cual surgieron las posteriores culturas andinas, las mismas que, con ciertas modificaciones, siguieron el culto al felino. En la actualidad, sabemos que la cultura chavín no fue la cultura matriz como planteó Tello, pues como hemos estudiado existieron otros centros ceremoniales anteriores a Chavín como Caral, Garagay, Contur, Huasí, Sechín, etc. La importancia de la cultura chavín radica en que representa una síntesis de las culturas que existieron anteriormente. Además, difundió por el territorio andino estos aportes. John Rowe, en su periodificación de las culturas andinas, denominó a Chavín como el primer horizonte cultural, u horizonte temprano. Medio geográfico. La razón de la expansión de Chavín se debió al prestigio y hegemonía que logró el templo de Chavín de Huántar. Este se encuentra en la confluencia de los ríos Mosna y Huachecusa, en el callejón de Conchucos, provincia de Huari, en la región Ancas. La localización estratégica del templo permitió la expansión de su culto. Se encuentra ubicado en un territorio de fácil acceso, lo cual le permitía conectarse con otras regiones. Esto facilitaba el intercambio de bienes e ideas. Cabe señalar que el templo de Chavín de Huántar tiene una vista hacia el este, lo cual es muy apropiado para la observación de astros. Esto les permitía a los sacerdotes de Chavín conocer los cambios estacionales, que servían para las actividades agrícolas. Difusión del culto chavín. El centro ceremonial de Chavín de Huántar permitió la existencia de un estado teocrático, que tuvo gran influencia religiosa en el territorio andino. Esta difusión religiosa la lograron atrayendo al templo de Chavín a los peregrinos de las diversas regiones.
En los lugares de procedencia de los peregrinos, las características culturales de Chavín eran mezcladas por la artesanía local al incluir elementos como dientes y colmillos que sobresalen, ojos excéntricos, garras y cabezas de serpientes. Las características de la religión chavina alcanzaron influencia por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca, y por el sur hasta Ica y Ayacucho. Algunos sostienen que se difundieron hasta Ecuador y Bolivia. La influencia religiosa se logró por el control del poder que ejercían los sacerdotes, basado en un conocimiento astronómico y todo el aparato religioso psicoterrorífico que utilizarían con los peregrinos. Para eso utilizaron las manifestaciones religiosas, el felino, el mundo subterráneo y el rito de fertilidad. El tema central de la iconografía de la época Chavín es una representación compleja, que tiene algunos elementos de felino, como colmillos, garras y manchas. De otro lado, los dioses principales de la época incaica eran el dios Sol, que constituía su dios tribal, y el dios Viracocha, al que se identifica como el dios creador. De estos dos, el primero fue introducido por los incas, y hasta hoy no conocemos sus antecedentes. Sin embargo, el dios Viracocha no es propio de los incas, sino que pareciera haber sido heredado desde la época preincaica. Según los estudios etnográficos, estudio de las costumbres y tradiciones de los pueblos recientes, entre los campesinos de la Sierra de los Andes centrales, existe la creencia de una fuerza espiritual que proviene del interior de la tierra y que les promete la fertilidad tanto de los productos agrícolas como de ganados. Esta creencia ha sido heredada de sus abuelos y todavía se mantiene, a pesar de las exigencias de la religión católica después de la conquista española. Si esta ideología tradicional hubiera existido desde antes de la época incaica, sería posible que existan vínculos entre el dios felino de Chavín y el dios Viracocha. Los dioses Chavín. Los sacerdotes, para lograr la difusión del culto, decidieron, desde el templo de Chavín, crear una religión que causara asombro, devoción y terror. Esta necesidad los llevó a crear divinidades feroces, para lo cual mezclaron figuras humanas con rasgos de animales como el felino, jaguar, la serpiente, el cóndor o ave rapaz y el caimán. Recordemos que el culto al felino sería el más importante. Utilizaron el arte como mecanismo de difusión del culto, lo que les permitió atraer cada vez mayor cantidad de peregrinos. Manifestaciones culturales. Las divinidades fueron seres excepcionales. Los artesanos los crearon con los elementos animales que los sacerdotes de Chavín decidieron. Las divinidades se representaron en las siguientes manifestaciones culturales. A. Escultura. Las esculturas fueron talladas en piedra. Eran monolíticas, una sola pieza de piedra. Se convirtieron en un medio para representar y difundir a las divinidades. Entre las principales esculturas tenemos lanzón monolítico, con una altura aproximada de 4,50 metros. Se encuentra ubicado en la parte interior del Templo Viejo de Chavín de Huántar. Recibe esa denominación por la forma de una punta de lanza. En esta pieza aparece representado el dios jaguar con rasgos antropomorfos, que se muestra sonriendo con dos enormes colmillos. Sus cabellos están representados por serpientes. Estela Raimondi. Pieza de piedra de forma rectangular con medidas de 1,98 metros de largo y 74 centímetros de ancho. Se observa un ser antropomorfo que representa al dios de los báculos o de las varas. Este se encuentra de pie y lleva en ambas manos unas varas. Sobre la cabeza posee un gran tocado donde podemos observar elementos de serpientes y felinos, mientras sus ojos miran hacia arriba. El culto al dios representado en esta pieza sería muy difundido en épocas posteriores a Chavín. Obelisco Tello. Tiene 2,5 metros de alto
y al parecer su ubicación original era en la parte central de la plaza circular del Templo Nuevo de Chavín. La divinidad representada es el caimán de la selva con atributos de pez, acompañado de decoraciones con motivos de animales, felino, serpiente y cóndor, y vegetales, ají, maní y yuca. Para los estudiosos se trataría de una representación de la fertilidad y la producción de plantas alimenticias. Cabezas clavas. Alrededor de las paredes exteriores del templo de Chavín de Huántar se encontraban clavadas. Estas piezas de piedra, para los arqueólogos, serían guardianes del templo. Poseen una forma antropomorfa en la cual se representan la transformación del sacerdote en felino, jaguar. D. Cerámica. La cerámica se utilizó para poder difundir el culto a los dioses de Chavín hacia otros lugares del territorio andino. Fue utilizada como ofrenda a los dioses, por esta razón se denomina a sus ceramios como huacos ceremoniales. Entre las características más resaltantes de la cerámica Chavín tenemos: es monocroma, un solo color, que podía ser negro o gris. Forma: de base plana, cuerpo globular, haz estribo y pico en forma de gollete. Presenta decoraciones con representaciones de sus dioses, sobre todo del felino. C. Arquitectura. El templo de Chavín de Huántar presenta forma de U, con plazas públicas de formas circulares y rectangulares. Además, en su interior se construyó una red de galerías que conducían hacia pequeños cuartos oscuros y húmedos. Los materiales que se utilizaron para esta construcción fueron la piedra y el adobe. A este lugar llegaban los peregrinos para rendir culto a los dioses de Chavín y participar en las ceremonias religiosas que les permitiría acceder a las predicciones de los dioses. A cambio debían ofrecer ofrendas consistentes en maíz, muyo o espondilus, cerámicas y diversos objetos de valor. El templo de Chavín de Huántar está compuesto por dos partes: Templo Viejo y Templo Nuevo. El Templo Viejo está construido alrededor de una plaza circular hundida a la cual se accede por una escalinata. Las paredes de esta plaza se encuentran decoradas con imágenes talladas, que representarían una serie de personajes míticos caminando hacia la escalinata. Debajo de los mismos se encuentran imágenes de felinos en la misma dirección. Otra característica son las galerías subterráneas que posee, siendo la más importante la que conduce al Lanzón, además de galerías donde se depositaban ofrendas. También hay que mencionar la serie de canales subterráneos, que se encuentran debajo del templo que llegarían hasta el río Mosma. El templo nuevo, ubicado al lado derecho del templo viejo, es más amplio debido al uso de plataformas. Frente a esta construcción se encuentra una plaza rectangular hundida. Además, posee como fachada la portada de las Falcónidas, compuesta por dos columnas, una blanca y otra negra, talladas con imágenes de aves. D. Metalurgia. Utilizaron el oro y la plata. Desarrollaron técnicas como el martillado, el dorado y el plateado. Los objetos que crearon fueron utilizados como orejeras y narigueras. De la misma manera que las otras artes, los objetos que elaboraron presentan representaciones de sus divinidades. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.